Muy, pero muy buenos días. Muy, pero muy buenos días. Y gracias al Creador por darnos esta nueva oportunidad de estar ya en pie, dispuesto a compartir el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le doy al Creador por todos los hermanos, consiervos, que miércoles y domingo están ahí. A los pastores en Cali, a los pastores ahí en el Ecuador, hermano Enrique Zambrano, y a la pastora Ari en México, a Martín, a los pastores que nos ven en Pereira, pastor Israel Acuña, y a todos y cada uno de los bendecidos en el mundo entero. A todos los hermanos en Colombia, los de Tuluá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, en Bucaramanga, Johnny Castillo, bendecido con toda bendición espiritual. Victoria, su esposo, a los pastores de Celebración Orlando, bendecidos con toda bendición. A los hermanos Bobby y a María, bendecidos. ¿Por qué madrugamos hoy? Hay una razón. Porque es que, yo me azaro el día miércoles cuando va llegando ya la hora del cierre. Quisiera como pasar de largo. Entonces, en la carrera me confundí, porque no terminé como quería. Les di el texto de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 14 y 15, y no era ese, era Levíticos. Levíticos, capítulo 8, versículo 14 y 15. Que es el que trae el tipo de lo que Dios verdaderamente quiere hacer hoy en día con la palabra. Te voy a hacer un pequeño reencuentro, unos 5 minuticos para poder comenzar el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es bastante candente. Espero que Dios te dé sabiduría, inteligencia. Voy a hablarte de un poder engañoso. El poder engañoso que Dios permitió. Y vas a saber qué es. ¿Qué es? Como te voy a leer, si quieres abrir Levíticos. Abre Levíticos capítulo 8, versículo 14 al 17. Voy a leértelo aquí en el nombre de Jesucristo el Señor. Dice: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre, y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la mano, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar ¿qué? Sobre él.
Versículo 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas tomó el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó a fuego fuera del campamento, como Dios le había mandado a Moisés. Te voy a parafrasear este símbolo o este tipo, que fue lo que me faltó el miércoles. Cuando tú ves ahí, por ejemplo, todo esto es tipo y símbolo, que esto fue lo que le dijo Dios al profeta Isaías en el año 712. Presta bien atención. Este es el llamado y la consagración al sacerdocio. Primero, Moisés representa a Dios ahí en la tierra como tipo. 2. Aarón y sus hijos son el tipo de sacerdocio que Dios necesita hoy en día ver a través de los años. 3. El aceite es igual a la unción, al espíritu. 4. El becerro es el tipo del ser humano, el animal. Y los panes sin levadura son el tipo de Cristo sin religión. Entonces, observa, la grosura del animal son varias cosas aquí. Varias cosas. El pellejo era echado fuera del campamento, que era el símbolo de la carne del ser humano, del hombre. La grosura del sebo era símbolo del alma, donde están las emociones, las reacciones, y eso funciona en la mente, y donde están las decisiones de cada persona. Esto fue lo que Dios le dijo al profeta Isaías en el año 712 en Isaías, cuando él le dijo, así mismo como hicieron aquí lo hicieron a mano, visible, como símbolo. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. ¿Qué era lo que quería Dios? Que la palabra de Él, no el concepto humano, no el relajo, no la jactancia, no la prepotencia, no el conocimiento natural, cambiar al ser humano, sino la palabra que es utilizada como el cuchillo que utilizaron aquí, de dos filos, que es el listomo, que hace un corte interior alrededor de la persona para poder transformarlo. Dios lo que ha buscado siempre es eso, el cambio interior, no el cambio exterior. Eso fue lo que yo quise decirte. Por eso dice bien claro que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, cambia, transforma, embellece, como que aprecia uno más el andar en Cristo, en el conocimiento, en la verdad. Entonces, por eso es que hoy en día, bueno, yo le doy gracias al Creador, le doy gracias al Creador que me haya
circuncidado en redondo por la palabra. Y me ha preparado conforme a su ¿qué? A su voluntad. Y aquí estoy, funcionando como sacerdote, como rey, como diamante esculpido, como piedra viva, como simiente santa para la gloria del Señor. Esto fue lo que no terminé el miércoles, pero bueno, ahí te lo estoy dando. Entonces, vamos a entrar en el tema de esta mañana, ¿verdad? Creo que tú puedes leer en la casa Levítico despacio, funcionar, puedes leerte todo el capítulo y te va a enseñar verdaderamente lo que tú necesitas conocer. Padre, eres el invitado especial en esta mañana, para que seas tú mismo tomando el control de mi vida, para que seas tú mismo hablando conforme al propósito en la cual tú mismo constituiste, para que la tierra, la gloria, el poder, el señorío tuyo transforme al ser humano. Te hemos declarado que guardes a Israel, que protejas a Israel bajo el poder del Espíritu, en el nombre de Jesucristo mi Señor. Gracias, porque ella va a ser nuestra patria, donde nosotros, Padre eterno, estaremos sirviéndote eternamente y para siempre. Utilízame para que esta semilla caiga en una buena superficie y produzca. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, de los bendecidos, de los consiervos, de los pastores, de todos los llamados conforme al propósito de tu voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Soy la séptima trompeta que sonará y sonará, y este reino poderoso se extenderá para la gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a hablarte del poder engañoso que Dios permitió. Y lo vas a conocer y vas a saber quién es, cómo opera y qué funciona. Dice, oído, escucha y retenga. Versículo 10. Versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no percibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Por tanto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está. El poder engañoso viene de Dios, dice ahí. ¿Sí o no? Claro. Es tanto un castigo por causa del resultado moral, por haber rechazado la verdad de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Y no es ahora, porque o sea, yo te hablo de mi tiempo, pero esto ya estaba establecido. Antes que yo naciera, ya esto estaba.
Ya esto funcionaba. Tú ni yo estábamos, pero ya esto había quedado establecido. Que el resultado sería que el ser humano creyera más a la mentira oído que a la verdad del Creador. Porque detrás de la mentira está el veneno del aparecido. Porque como él ya no está, él fue completamente destruido. Y él hoy en día, o después de que lo destruyeron a él, mediante todo ese tiempo, ha funcionado a través de todos los anticristos. Y te vas a quedar aterrado. Te vas a quedar aterrado. Oído. Dice el versículo 10, bien claro, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Me puse yo a ver todo esto y decía yo, Padre mío, lo difícil que va a ser para una persona poder entender. Lo difícil que la persona pueda crecer en la vida en el Espíritu, que la persona pueda avanzar, que la persona pueda hablar una verdad. Porque humanamente no hay cómo vivirla. Y tú no lo haces a través del poder de tu espíritu. Es imposible que un ser humano lo pueda hacer. La operación completa del aparecido es actuar detrás de todos los anticristos, de todos los opositores del Evangelio de la Gracia. Oído. Para llevar a cabo ¿qué? Lo que él tanto anhela. Engañar a la humanidad entera con su mentira. En 2 de Corintios, y no le quites el dedo ahí, 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y te vas a quedar aterrado. En el desarrollo de esta enseñanza es donde tú te tienes que sentar a un lado y evaluar todo lo que has oído de cantidad de personas, pues que uno cree o creía. Como en el caso mío, pues yo no soy tan viejo en el Evangelio, no tengo ni 40 años, no más en el Evangelio. Y lo que he conocido, lo he observado y me he sentado a meditar y he sentado a compartir con mi esposa y me he sentado a desarrollar, a pedirle la dirección al Espíritu para que Él me pueda hacer entender y crecer interiormente para poder funcionar exteriormente. Humanamente un hombre no lo puede hacer. Lo hace el Espíritu. En 2 Corintios 4:3 dice:
Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está cubierto. Oído, a los cuales el Dios de este siglo dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Observa, y como te lo digo, esto no es de ahora, esto viene de tiempo atrás, esto lleva años. Años. Cuando él dice ahí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oído, encubierto ¿por qué? Por el velo. ¿Y el velo quién lo puso? ¿O quién lo trajo? El sistema religioso en general. Y de ahí del sistema religioso en general, muchos de los que hoy están hablando gracia han aprendido. Y tratan de maquillar las cosas para hacerle creer a la gente que están hablando de una gracia pura. Pero está encubierto, cegando todavía los ojos del entendimiento de la humanidad con su tradición y su costumbre, porque son puros conceptos netamente naturales, tradicionales, religiosos. Son conceptos viejos, especialmente el concepto acerca de la ley. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los que tienen un velo, de los que guardan una tradición, de los que manejan una tradición y los tiene ciegos de entendimiento, de los que aparentan ser lo que no son. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Por eso se opera en fuerza para tratar de alcanzar lo que ya está establecido. Dice, oído, escucha y retenga. Porque hasta el día de hoy, cuando tú siempre vas a leer, pueden ser 200, 300 años. Hoy es hoy. Fíjate en el tiempo en que Pablo escribió esta carta a los Corintios. Y estamos leyendo ¿cuándo? Hoy, 8 de octubre del año 2023. ¿Qué dice? Oído, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto. Por eso funcionan en lo natural. Por eso funcionan en lo natural. Dice, oído, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto.
¿Qué quiere decir? Que siguen operando internamente en lo viejo, aparentando ser lo que no son en lo nuevo, que es el Evangelio de la Gracia. Como que no ven, como que no sienten, como que no perciben, como que no cantan, para decir, hombre, tengo que mejorar, tengo que cambiar, tengo que funcionar verdaderamente como dice la palabra. Pero lo mismo es matar a la humanidad. Dice, oído escuche y reciba, el cual por Cristo es quitado. ¿Cristo qué es? Cristo es Dios. Cristo es la palabra. Cristo es la unción. ¿Sí o no? Claro. Cristo es el listomo. Cristo es el cuchillo de doble filo. Cristo es el fuego. Cristo es la palabra. Versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre ¿qué? Sobre el corazón de ellos, la mente. Siguen viendo lo antiguo, lo natural. En el principio, oído, un velo es cualquier cosa que impida que la gente comprenda el Evangelio de Cristo. Sea filosofía, religión o tradiciones humanas. Por eso he oído, escuche y retenga. Por eso es tan serio y es tan necesario que hayan verdaderamente hombres espirituales dependientes del Creador y no del sistema ni de otra manipulación de hombres. Pablo por eso dijo en Gálatas 1:10, si yo agradara a los hombres, no sería servidor de Cristo. ¿Puedo yo decir, si yo agradara a los hombres, no sería ministro competente de un evangelio que liberta, transforma y cambia donde está Cristo? Dice, oído, escuche y retenga. Por eso es necesario, tan necesario, que la enseñanza de Cristo, bien explicada, dada al hombre interior, les ayude o pueda quitarles el velo. Tradiciones netamente naturales, humanas. Dice, un ejemplo fuerte, en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 14 y versículo 15. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Oído y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Bueno sería parafrasear, enseñar, extender de estos dos versículos todo lo necesario, pero yo creo que tú entiendes. Porque el propósito precisamente es quitarte interiormente todo el veneno que te inyectó la religión y el hombre natural, base al conocimiento y a la estructura netamente natural. Oído, ahí está el viejo hombre. Año 712 Dios le dice a Isaías, escribe. ¿Por qué? Por lo que anteriormente nosotros vimos. Usted no se deje impresionar por lo que usted vea. Impresiónese cuando usted comience a entender la palabra y el espíritu que está en usted esté despierto y el velo se ha quitado y él le confirme lo que usted lea. Usted no crea en la evidencia del ser humano. Por eso, en estos días le voy a hablar de los 4 ministerios. Entre los más importantes, aunque todos son importantes, que es el del apóstol y del pastor. Le voy a enseñar verdaderamente para que usted perciba y capte que es un pastor, que es un ministro competente de un nuevo pacto, que es oído, un evangelista, que es un maestro, que es una doctrina, tejido de textos que concuerden verdaderamente con el pensamiento del escritor. Volvemos ahí a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Todos los que están y se mueven dentro del sistema religioso en general. Todos. Te describo, te digo, un incrédulo, la persona que más o menos entiende, dice, no, pues juro que no entiende nada, o que no acepta nada, que es como un, ¿cómo se llama? Un ateo. Fíjate que no. Un incrédulo espiritualmente es uno que lee y por falta de dirección de la vida en el espíritu no desarrolla de acuerdo a lo establecido por el Creador, sino base al conocimiento natural que haya adquirido, para tratar de desarrollar en lo que a él le parece. Y busca originales y le pone el título del original y copia ahí tal cosa, pero lo mejor es la raíz. ¿De dónde viene la palabra? ¿Y qué es lo que hay que verdaderamente enseñar? Dice,
en los cuales el Dios de este siglo, acomodémonos a este siglo son 100 años, ¿sí o no? Un siglo son 100 años. Y 100 años la humanidad, ciegos y manipulados. Por este señor que se esconde detrás de un sistema religioso para hacerle creer a la gente que es la verdad de Dios. ¿Recuerda? Que yo te mostré allá adelante en Proverbios o en el libro de Job, cuando se enfrentaron los hijos de Job, dentro de los hijos de Job, ¿quién entró? El aparecido. En los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos. El príncipe de este siglo actual, quien domina al mundo, ¿a través de qué? De la religión, de los sistemas, de lo natural. Por eso se ve poca gente espiritual. Yo nunca pensé que ser espiritual era porque ya uno venía prácticamente marcado, prácticamente separado de la eternidad pasada. Muchacho, ¿qué hace este aparecido? Cegar el entendimiento de quién, de los incrédulos. ¿Con qué fin? Con el fin que lo adoren a él. Solamente. Para eso lo cegó. En su mente, en sus pensamientos. Por eso actúa la persona como lo ve actuar. A mí hay personas que cuando yo los oigo hablar, prácticamente, hermano, digo yo, respeto el concepto de ellos, pero no me gusta. Porque la persona quiere implantar lo de él, aparentando ser que es del Señor. Es la estratagema de él. Porque ya lo mío está, o lo de cada uno que somos espirituales, ya todo está establecido. Y lo que hay que darle crédito es a lo que quedó establecido de parte del Creador, no a la idea humana, el concepto humano, el sectarismo, la tradición y la costumbre humana. Por eso se habla de una manera natural, no espiritual. Que la persona cree que está edificando a una persona espiritualmente, pero le está metiendo ciencia natural para tratar de aparentar ser lo que no es. Y eso sí que es gravísimo, hermano. Gravísimo. 2. Es decir, puso un velo sobre el entendimiento de los seres humanos, literal pensamiento. En 2 Corintios 3:14 dice, 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Originalmente, oído, escucho y retenga. El velo son que cegaron los pensamientos de cada persona.
Cuando una persona oído, escuche y retenga, por favor. No tengo afán hoy. Cuando una persona está completamente cegada en sus pensamientos, las cosas que habla proceden de su propia mente carnal, natural. ¿Me estoy haciendo entender? Claro. Claro, claro. Ahí en 2 Corintios 2:11 dice Pablo a la iglesia en Corinto, para que el adversario no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Así por derivación. Las mentes mismas, oído, es decir, los planes, los complots, que son estratagemas, designios, engaños, malas intenciones y muchos propósitos en beneficio de él. El aparecido se viste de ángel de luz, haciéndote creer que lo que se te enseña o se te habla parte netamente del Creador, cuando no es así. Te maquillan todo. En el original o en la raíz del griego, la palabra del griego significa, primero, ver claramente, discernir. ¿Qué le decía yo a mi esposa? Cuando el espíritu en una persona esté crecida, la persona perciba el interior de otra persona que le está hablando y puede decir amén o acepto o Abba Padre. Que su espíritu vea, sienta el gozo, la felicidad de recibir algo que le está ayudando a crecer para aprender a depender de la palabra que es su creador. Pero una costumbre natural para hacer un concilio o formar parte de algo natural es vivir muerto en la vida en el espíritu. Es ser esclavo de un sistema que no te da más de donde tú estás. Le compartía yo, a alguien le decía yo, es imposible que tú digas que tú estás en la verdad cuando tú no conoces la Biblia. Es imposible que tú digas que estás bendecido cuando tú no sabes ni para dónde vas y no conoces el libro. Es muy triste que se repita lo dicho por lo natural cuando no hay una dependencia de la vida espiritual.
Dice, oído, ver claramente, discernir, para poder resplandecer. De la única manera que una persona resplandece es que Jesucristo sea su imagen, porque Cristo es Dios, es la imagen de Dios, es el resplandor y la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos un momentico, tengo tiempo. Sí, tengo tiempo. Hebreos 1, 3. Dice, Hebreos 1, 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su qué, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con qué, con la palabra de su poder, habiendo efectuado oído la purificación de nuestros qué, pecados, por medio de quién, de sí mismo, se sentó a dónde, a la diestra de la majestad en las alturas. Oído, no es cualquier cosa. Todo lo que Él te diga te lo sustenta por la palabra, que es lo que tú y yo necesitamos. Porque la palabra de Él es viva y sabe dónde ella tiene que hacer el corte perfecto para que tú puedas, ¿qué? Glorificar al Creador. Por consiguiente, el Evangelio de Cristo es el Evangelio de su gloria. Porque es el Evangelio que ilumina o resplandece en las vidas de cada uno de los que estamos en el Evangelio de la gracia. Pero el enemigo, el adversario, que es lo que yo quiero que tú entiendas, comprendas, conozcas y le des esa prioridad a la palabra, para que tú crezcas espiritualmente y puedas discernir, tener la capacidad de entender qué es lo que parte del Creador y qué no parte del Creador. Por muy bonito que te hablen, si eso no te lleva al crecimiento espiritual, es filosofía, es algo natural, aunque sea muy hermoso. Si no te edifica, es basura. Porque la tarea nuestra ahora en el Evangelio de la Gracia es hacer la imagen de Jesucristo en tu interior, para que la carne esté muerta y el alma no funcione, y tú puedas ver verdaderamente la gloria de Dios en tu propia vida. Esa es la tarea. Pero el enemigo cegó la mente de la humanidad hasta el día de hoy. Presta bien atención. Por eso fue que Jesús, cuando estaba en la tierra, le enseñó a los discípulos y a todos los que le oían. Oído, les enseñó acerca de la pureza interior. Interior. Y está el ejemplo. Libro de Mateo, capítulo 15.
Mateo capítulo 15. Tú puedes leer desde el versículo 1. Yo te voy a leer desde el versículo 8. Pero te voy a leer el 1. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por vuestra qué? Por vuestra tradición. Oído. Eso es lo que hay hoy. Pura tradición. Y lo tremendo es que la persona se disgusta, se enoja, cuando se le enseña la verdad. Por eso es que, oído, por eso es que el miércoles voy a compartirte que la ley produce ira, pero te voy a explicar por qué. Y simplemente la persona natural leyó literalmente, pero nunca explicó el objetivo. Yo te voy a explicar la raíz. ¿Por qué produce ira la ley? Es lo mismo. Lo que le dice Jesús a este tipo de personas, como se los digo yo hoy, en el nombre de Jesucristo. Versículo 8. Este pueblo de labios me honra, punto y coma. ¿Es cierto o no es cierto? Si este pueblo todavía actúa de esta manera, oído, en los años 63 después de Cristo, al 70 más o menos, donde se plasmó esto, le está diciendo a ellos, como te lo está diciendo a ti hoy. Por eso no hay una prosperidad espiritual, porque todo el mundo quiere ir a la prosperidad material. Si no saben manejar 2 pesos en la tierra, ¿qué tú crees que Dios les va a soltar? Lo que pasa fue que la mente de ellos se la manipularon, se las volvieron ansiosas. Y cuando hay ansiedad, el alma tiene vida. Y cuando hay preocupación por el dinero, el alma está señoreando. Cuando hay preocupaciones, hay desaliento, el alma gobierna a la carne y la carne te trae a ti tristeza, confusión y pobreza espiritualmente. Entonces le dice él: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Les escribí para que crecieran a la imagen y semejanza mía. Pero esta gente no funciona. Esta gente no hace sino gritar. Esta gente se preocupa en lo natural. Esta gente funciona en lo material. Pero de mí no han crecido absolutamente nada. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, oído, mandamientos de hombres. ¿Ah? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca
contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: oye, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Ah? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Tú quieres estar en el hoyo, en la miseria, en la enfermedad, en la vejez, en la muerte? Vete, que un ciego te guíe. Si tú no quieres funcionar a esta verdad. Yo te dije en estos días que ya no había remedio para poder uno verdaderamente transformar a una persona. Que este evangelio, lo que va a entrar fue lo que quedó predestinado para la gloria de Dios. Así no le guste a usted, pero es la verdad. Es la verdad. Así no le agrade, pero es la verdad y es lo que está establecido. Por eso estoy sacando ahí una enseñanza que voy paso a paso. Que somos en Cristo más que vencedores. Oído. Dice el gobierno celestial que en el reino se requiere de una realidad. En el reino de Cristo se requiere de una realidad interior, no meramente una práctica exterior. Oído, escuche y retenga. Lo que usted ha oído hasta el día de hoy ha sido un formalismo, donde el hombre es el que quiere brillar, utilizando la palabra. Pero la palabra en él no cala, porque lo que él tiene es concepto natural. Y el concepto natural, de eso habla su boca y quiere manipular y hacer que la gente viva lo que él vive. Atraso espiritual. Mateo capítulo 15. Versículo 11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, punto y coma. No lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre o a la persona interiormente. Es decir, esto es lo que pasa, o lo que puede pasar en el ser humano, que siga siendo profano o que siga siendo inmundo. Oído, escuche, porfa. Si a ti no te enseñan a cómo depender de la palabra y de la vida en el espíritu, te quieren ver arruinado en la vida espiritual. Yo no me preocupo, porque mi reino es firme y el reino mío no me lo dio un hombre, ni una institución humana. El reino mío me lo dio el Creador. Me mostró mi carrera, me he preparado en mi carrera a través de la palabra. He recorrido, hace de lo que conozco la gracia, casi 31 años, dependiendo de la palabra, creciendo en la palabra, viviendo la palabra, acomodando la palabra, formando que Él termine, que ella termine lo que Dios empezó en mí.
todo lo que Él preparó de antemano, si yo sigo obedeciendo, tengo que entender que lo que Él quiere ver en mí es a su Hijo enviando la palabra. Y por eso me estoy preocupando, por no hablar nada natural. No es que yo quiera formar un concilio, un reino. El reino mío me lo dio el Creador. Es un reino que se extenderá poderosamente, porque es un reino poderoso. Oído. No es un anhelo de tener un concilio un poco de gente metida ahí. Lo mío fue predestinado y establecido para que yo entendiera que cuando viniera el Evangelio tenía que cargar la cruz o el madero que cargó Jesús, que es morir a todas mis pretensiones naturales humanas, tradicionales, mentirosa, hipócrita, falso, engañador, de toda clase o toda índole, de actitud y de palabra. Entendí, esto duele, porque esto a uno no lo rodea gente, uno camina solo, aparentemente, pero el ángel lo está guiando a uno, a que pueda uno caminar correcta y enteramente para la gloria de quien, el Creador. Oído, dice en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 11, Hechos, capítulo 11, versículos 7 y 8. Voy a leerte. No le quites el dedo a Mateo 15. 11, 7 y 8, el libro de los Hechos. Dice, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dile, Señor, y dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Oído. Así también es en el capítulo 15, versículo 18 y 20 del libro de Mateo donde estamos. Dice el 18, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. ¿Qué dijo Pedro por su tradición y su costumbre religiosa? No, Señor. Ninguna, no, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Qué dice Jesús en el versículo 18? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? La tradición, lo humano, la mentira, el engaño, la falsedad. Oído, voy terminando. Oído. En la vida del reino, la contaminación no es algo exterior, sino algo interior. Voy a abrirte los ojos. Voy a abrirte los ojos.
espirituales. Observa de dónde viene este poder engañoso o esta mentira. Te dije que eso venía de parte del Creador. Vamos a ver. Te voy a decir, no, es que Dios no es mentiroso, pastor, usted está inventando. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Reyes. Segunda de Reyes. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Dice, versículo 21 o 20, voy a leerte el 20. Primera de Reyes 22, 20. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá acá? Te voy a parafrasearlo acá. Acá no quería subir a Ramón porque le daba miedo de que lo mataran. Tú lees el resto del capítulo. No quiso salir de ninguna manera. Y mira lo que permitió Dios. Para que suba y caiga en Ramón de Galaad. Y unos decían de una manera y otro decía de otra manera, y el hombre no quería subir. Versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Y el espíritu mentiroso le dijo, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de ¿quién? De todos sus profetas. Y él le dijo, inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Oído. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. Y el Señor ha decretado el mal acerca de ¿quién? Acerca de ti. Observa el tiempo, observa los años donde fue escrito este libro y observa el tiempo donde nosotros estamos. Cuando Pablo dijo, cuando Jesús dijo, se levantarán falsos profetas. Pablo dijo, cuando yo parta a estar con mi Señor, se levantarán en medio de ustedes falsos hermanos y entrarán falsos profetas. ¿Qué hay hoy en día? Falsos. ¿Y sabes cuál es el poder engañoso? El sistema religioso, que ha tenido a la gente con velo, atrasados espiritualmente, dependiendo de argumentos naturales, dependiendo de personas, dependiendo netamente de fuerza, dependiendo de lo que ellos hagan, olvidándose de lo que pasó en el madero. ¿Aló? Este es el poder engañoso. Este es.
En el libro de Mateo capítulo 24, muchachos, ya casi termino, para que nos vamos. Versículo 5. 24, 5 y 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 11. Leímos. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Te pregunto, hasta el día de hoy, ¿es verdad esto o no es verdad? ¿Está engañada la humanidad o no está engañada la humanidad? Por eso cualquiera no puede entrar al Evangelio de la Gracia, mi hermano. Le coge picazón, un día está, otro día no está. Una persona de esas perciba. Lo que viene es a chismosear, pero no a depender ni a crecer en la vida en el Espíritu. Porque su vida está cauterizada e interiormente está muerta. La persona por eso no asimila la verdad de Dios. Oído, ¿cuál es la razón de que engañen a una persona hoy en día? Oído, es porque interiormente la persona está muerta. Por eso la engañan espiritualmente. A todos se le dice amén, amén. Cuando la verdad de Dios viene hacia mí, lo primero que yo le digo es, Abba, Padre. Segunda de Tesalonicenses, para ir terminando. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. La única verdad en la tierra es la palabra que salió de la boca del Creador. Y el Evangelio de la Gracia, que es de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean, ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad de Dios, sino que se complacieron en la mentira que es la ley. Todos los que están en el sistema religioso, en general, Dios sacará lo que tiene predestinado para él, de ahí lo sacará. Pero esa gente no entrará al reino. No entrará al reino de Cristo. Porque se complacieron, aceptaron, vivieron, desarrollaron, se envejecieron, crecieron y murieron en la ley. Oído, esta es la razón de todo esto. Y la mentira es el sistema religioso en general. Todo lo que esté en el sistema religioso, que se llama ley, es el poder engañoso delante del Creador. Oído, termino. Romanos 1, versículo 25. Dice,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es ¿qué? Bendito por los siglos. Amén. Este es el poder engañoso, sistema religioso. ¿A dónde se adora más la criatura que al Creador? En el sistema religioso, ley. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios permitió esto? La razón es para que no entren al reino de la gracia. Porque al reino de la gracia solo entra lo que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Predestinó. A los que predestinó, los llamó, así como me sacó a mí, me llamó del sistema. Cuando llevaba 9 años, me sacó de ahí para traerme a esta bendita y hermosa palabra. Pastor, ¿dónde fue que dijo? Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué Dios permitió esta mentira? Las razones para que ellos no entren al reino de Cristo Jesús, Señor nuestro. Va a decirme usted, pero es que en el libro de Juan 3:16 dice que porque de tal manera Dios amó al mundo, Dios amó al mundo, pero el mundo no lo ha amado a Él. El 70% entraremos al reino, el 30% se quedará fuera del reino. Y te lo voy a enseñar más adelante. La ley es el poder engañoso que tiene el dominio en la tierra. ¿Sí o no? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor, por este momento precioso que tú nos has dado, donde tú nos permites cada día, cada mañana, cada noche estar en la presencia tuya. Gracias por todos los que estuvieron ahí conectados, dispuestos a crecer, a cambiar, para poder caminar en la obra que tú nos preparaste de antemano, para poder disfrutar de todo lo que tú predestinaste para nosotros ahora en Cristo. Te doy gracias por mis hermanos a nivel internacional, nacional. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias por enseñarles cada día a ser baluartes de tu verdad. Cada día, Señor, creciendo en el poder de la palabra, en la vida, en el Espíritu, manejado por el poder tuyo. ¿A través de qué? A través de tu presencia. Glorifícate en cada uno. Guíalos, muéstralos, enséñales, revélales, háblales. Así mismo como tú, Señor, te diriges a este humilde servidor, así mismo te pido que puedas suplir la necesidad de cada uno conforme al propósito de tu voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos, los amo mucho en el nombre de Cristo Jesús.